Voy a tener el placer de hablar un poco con ustedes sobre don Agustín Ferreiro. Yo creo que fundamentalmente porque la vida, que fue muy generosa conmigo, me permitió conocerlo de cerca. Yo diría que algunos pasos de mi carrera funcional se los debo a don Agustín Ferreiro. Efectivamente. Y muchas más cosas de lo que es sobre todo la actitud profesional de los maestros, que era de las cosas que don Agustín Ferreiro cuidaba mucho. Cuando la compañera Carmen me propuso para hablar de estas cosas, me dijo lo que me entusiasmó más. Me dijo que se trataba de recuperar una figura humana y no un ser nacido de los libros de pedagogía. Don Agustín escribió bastante, escribió mucho más de lo que se publicó. Yo les prometo que para la próxima clase voy a traer algunos manuscritos de esos que tenía. Pero sobre todo era un ser humano de una calidez excepcional, de un sentido de la fraternidad sin demagogia, sumamente talentoso, crítico, agudo, con costumbres que de alguna manera yo diría que ya se han perdido, pero que él las cultivaba con una espontaneidad que llamaban la atención muchas veces. Por ejemplo, don Agustín llegaba a las casas, a mi casa o a otras casas, y entablaba las relaciones a que hubiera lugar con los dueños de casa, y insensiblemente iba entablando algún tipo de relación diferente con las dueñas de casa, es decir, con las señoras de la casa. Y al poquito tiempo, con un paso tardo, con un paso sencillo, se iba arrimando a la cocina, donde por lo general estaban las mujeres de la casa. Y mucho más temprano que tarde estaba cantando arias de zarzuela para la señora que estaba cocinando, porque él entendía que esa era una de las formas de comunicación que tenía. Quizá es un ser humano que es muy difícil de entender, como casi todos los seres humanos, pero él de modo particular sin conocer su vida particular. Es decir, de dónde viene, cómo se formó, dónde se crió. Don Agustín Ferreiro de alguna manera es hijo de ese servicio que está tan maltratado hoy en día, que son las escuelas para adultos. Don Agustín es hijo de las escuelas para adultos. Pero sí, cómo no. Trabajaba de obrero zapatero y, cosa que no dicen algunos biógrafos, pero que me dijo él, trabajaba en una carnicería. Don Agustín nació muy cerca de aquí, nació en la calle Yaguarón, en el número 180, Yaguarón, casi Galicia. Era hijo de inmigrantes. Su padre era español, de ahí que don Agustín durante mucho tiempo, casi de por vida, para algunos fue conocido como el gallego Ferreiro. Su madre era italiana, eran muchos hijos, lo cual naturalmente limitó sus posibilidades de estudiar. Yo tengo por aquí una cronología de lo que fue la vida de don Agustín. Si tengo suerte de encontrarlo, se las cuento. Agustín Ferreiro nació en Montevideo, en la calle Yaguarón 180, entre Galicia y Cerro Largo. Era hijo de padre gallego, llegado en 1866 a Montevideo, trabajador portuario y de madre italiana. Creció en un ambiente de condiciones muy modestas, en un clima de amor y trabajo junto a sus 7 hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes son de Montevideo y cuántos de ustedes son de qué barrio de Montevideo, pero a los que
andaban cerca de aquel barrio que podría ser La Guada, por allá por Vilar de Bo y San Martín, y sobre todo Vilar de Bo y Millán. El Canillita, el vendedor de diarios de Vilar de Bo y Millán, era uno de los 7 hermanos de don Agustín Ferreiro, y lo sobrevivió además durante largo tiempo. En 1897, nació en el 93, en el 97, cuando tenía 4 años, viste que había maestras preescolares antes que tú. En 1897 asiste al asilo maternal número 2, donde recibe educación y alimentos. Años más tarde concurre a la escuela, pero debido a la situación económica familiar se ve obligado a abandonarla y ponerse a trabajar primero en una cartonería y luego en un taller de calzado, y yo les agrego, luego también en una carnicería. Les digo por qué tengo la seguridad de que era así, porque don Agustín era un hombre lleno de anécdotas, enriquecía la vida, ilustraba la vida común de la gente con anécdotas de todo tipo. Entonces un día se trataba de comentar no sé qué transgresiones de jóvenes, y entonces en el tono pausado que usaba siempre, y un tono de ironía y de insinuación permanente, me dijo: ¿vos sabés que yo fui ladrón? No, la verdad es que no sabía, don Agustín, porque claro, no era fácil decirle ni que no ni que sí, que se tratara de explicar. Sí, me dijo, yo fui ladrón. Yo trabajaba en una carnicería. Cuando no había clientes, libro abajo de la mesa y me ponía a leer. Estaba robando a mi patrón. Lo que sí señaló una tendencia de toda la vida, la tendencia a leer. Don Agustín vivió quejándose de los saberes librescos, hasta grado que ustedes ni se imaginan. Un día que presidía Pero y que integraba don Agustín y Emilio Oribe, que llegó, Pérez Montero estaba contentísimo porque había invitado, me va a enchufar, porque había... Sí, dije eso mismo, dije don Agustín Ferreiro en el Consejo de Educación Primaria, pero por favor no se confunda, dije don Agustín, no Felipe Ferreiro, porque hubo otro Ferreiro, que ese es del año 61, yo estoy hablando del año 42, es decir, bajo el gobierno de Amézaga, y estaba Carlos Pérez Montero, no, fue después de eso, en el 42 estuvo el Óscar Julio Mayolo, padre del que después fue rector de la universidad, y en el periodo siguiente, con Carlos Pérez Montero, el arquitecto Carlos Pérez Montero, estaba Ferreiro. Carlos Pérez Montero, que dicen quienes lo conocían más que yo, no era lo que se llama un experto en educación, pero hacía cosas que fueran muy detonantes. Y un día trajo a Mantovani, y entonces hizo una especie de puesta en escena tremenda. Esta mesa era chica para aquel hombre pavoneándose y explicándole a la gente que había traído a Mantovani. Y claro, lo primero que quiso hacer fue mostrarle Mantovani a los consejeros. Y entonces lo fue presentando de a uno. Y tuvo la desgracia que se lo presentó a don Agustín. Y don Agustín, con ese estilo entre socarrón, irónico, y muy explicativo siempre, le dijo: mire Mantovani, yo le voy a decir la verdad, yo no leí ninguno de sus libros, pero no se enoje, mire, no es por usted, ¿sabe lo que me pasó? Que yo leía los libros y los libros no decían lo que yo quería que dijeran.
entonces me puse a escribir libros. Pero mire, ahora yo le prometo que voy a leer todos sus libros. Eso fue una tónica permanente de toda su vida. Siempre tenía rechazo a esas culturas librescas, pero de las tapas de los libros. Porque contrariamente a lo que decía, lo que hacía era al revés. Don Agustín se levantaba todos los días a las 6 de la mañana a tomar mate y a leer y a escribir. Era un lector infatigable, aunque después se quejaba de la gente que leía, pero que de la gente que leía, pero solo se quedaba con la lectura. Y bien, ese hombre empezó tal cual se los he dicho. ¿Cómo terminaré yo, me pregunto? La tecnología, está todo bien así, ¿no? No te rompí nada, hermano. No me hagas cosas. ¿Eso qué hago, pues? No sé. Si querés empiezo de nuevo. Buenas noches. Sigo entonces con lo que sería la cronología de la vida de don Agustín, que no dice nada con respecto a estos otros aspectos. En 1911 se entra a trabajar en una fábrica de calzado y además se estudia de noche en la escuela de adultos número 6. Luego emprende la carrera de maestro. Como estudiante magisterial comienza a desempeñar funciones docentes como director de la escuela rural número 4 de Barrancas Coloradas en Canelones. Vale la pena señalar acá que en ese periodo, y por muchos años, los estudiantes de magisterio en muchas zonas del país cumplieron tareas docentes, fundamentalmente porque no había maestros para llenar los cargos. Los maestros llenaban los cargos urbanos, y los cargos rurales por lo general quedaban destinados a estudiantes de magisterio. Eso sirvió para muchas cosas, entre otras sirvió para formar maestros en una práctica casi forzada, sin dirección de práctica con el sentido que tiene hoy la expresión dirección de práctica, y sumamente ligado sin duda a lo que sería la función de director de práctica que cumplían los inspectores de escuela. Hubo una playa de inspectores de escuela que formaron maestros a partir de los estudiantes haciéndose cargo de esas escuelas. En 1915 egresa como maestro de primer grado, terminando sus estudios libres. Claro, era muy difícil hacer estudios reglamentados, y consigue su primera ayudantía en el Sauce, Canelones. Tal vez uno trasladaría la imagen de un estudiante pobre que está estudiando con mucha dificultad, que tiene que estudiar y trabajar, y que está aislado del resto de los fenómenos sociales que ocurren a su alrededor. Esto no era verdad, no fue verdad en el caso de don Agustín Ferreiro. Como era un hombre que abría las puertas a la comunicación más franca y más directa de cada uno, un día ocurrió que en los Estados Unidos condenaron a un matrimonio a muerte en un expediente que fue muy sonado. Claro. La muerte de los Rosenberg provocó una serie de reflexiones en el mundo. Los hijos de los Rosenberg después fueron hijos adoptivos de Carlitos Chaplin, los adoptó Chaplin. Pasaron muchas cosas, pero el hecho es que
ese fenómeno trajo otros, se revivieron otros fenómenos del pasado y entre otros se revivió la historia de Sacco y Vanzetti. Entonces en una conversación de mate con don Agustín, yo era poco respetuoso, lo confieso, me doy cuenta hoy, se me ocurrió preguntarle, ¿y usted qué hizo cuando mataron a Sacco y Vanzetti? Entonces se acomodó y me dijo, en especial nada, me dijo, en ese caso, pero cuando llevaron preso al maestro Ferrer, yo fui de los que salió a la calle en los primeros años de 1900. Ya hizo trabajo sobre Ferrer. Ah, sí. Y la influencia en Uruguay. ¿Cómo? La influencia de Ferrer Guardia en Uruguay. Sí. Impresionante. Porque era... Bueno, al maestro Ferrer, tú sabes que lo llevaron preso. Y don Agustín se vanagloriaba de ser de los que había salido a la calle en defensa del maestro Ferrer. Y como si le pareció poco, después me dijo, y fui el único que no dio el nombre. No entiendo, don Agustín. Sí, dice, porque nos llevaron presos a todos. Y en la comisaría venían y nos preguntaban el nombre. Yo fui el único que no di el nombre. Don Agustín Ferreiro no estaba ajeno al movimiento social y político de su tiempo. Digo esto porque a veces, como la vida posterior de los seres humanos presenta otras formas del compromiso, como puede haber sido el hecho que don Agustín Ferreiro fue consejero de enseñanza primaria por el Partido Colorado, uno puede pensar que siempre estuvo ligado a los poderes. Don Agustín tuvo aún eso siempre una gran enorme independencia con respecto a los poderes en sí mismos. Nunca negó su condición de miembro del Partido Colorado, pero nunca negó tampoco su necesidad de intercambiar ideas con todo el mundo. Y eso lo hizo, y lo hizo muy bien. Por eso también fue militante sindical. Por eso también, no fue un militante sindical dirigente de primera línea como puede haber sido Julio Castro, como puede haber sido Miguel Soler, cualquiera de estas dos personas que estoy nombrando, no solamente que le deben mucho de su formación a Ferreiro, sino que además fueron buenos amigos, buenos compinches con don Agustín. Y recuerdo, por ejemplo, que nunca perdió el vínculo con las organizaciones sindicales. Allá por los años de 1956 se realizó en Montevideo el segundo o tercer congreso de la CEA, de la Confederación de Educadores Americanos, a la que entonces pertenecía la Federación Uruguaya del Magisterio. Y en la Federación Uruguaya del Magisterio se nombraron una cantidad de delegados del organismo sindical que pertenecían a la dirección sindical, y se nombraron otros que iban como técnicos que el movimiento sindical reconocía como tales. Uno de ellos fue don Agustín Ferreiro, otro de ellos fue Enrique Breyer. Y como era un hombre que sabía hacer amena cualquier situación, estando en la Confederación de Educadores Americanos, donde se discutía de muchas cosas, de fuerte tonalidad política, de política sindical y de política de la otra, de la política común, don Agustín estaba como delegado sindical, hasta que uno de esos enfrentamientos lo llevó a opinar en un sentido, y le saltaron algunos de este país y otros de otro país malamente, como que estaban en un enfrentamiento de meros militantes sindicales. Y él era un militante sindical, y para ilustrarlo hizo uno de sus habituales cuentos, sus habituales referencias.
Y dijo don Agustín, les explicó, que en un gallinero había un gallo y muchas gallinas, y al dueño del gallinero se le ocurrió la idea de traer un loro, para que le enseñara a hablar a las gallinas. Y que el loro vino, como tal, a aprender, a enseñarle a hablar a la gallina. Y dice que entró al gallinero y se empezó a pasear, loro él, gallinas las otras, y de repente se vino el gallo, con el coco, y le quiso saltar arriba. Y le dijo, no, un momentito, yo aquí vine como profesor de lenguas. Don Agustín se dio vuelta y le dijo al sexto congreso, bueno, yo aquí estoy como profesor de lenguas. Pero habría muchas más anécdotas de ese tipo que valen la pena rescatar para rescatar el hombre. En el Congreso de 1949 en Piriápolis, naturalmente que con independencia de que haya salido un documento único, lo que es verdad es que había tendencias y dirigentes sindicales de muy diversos matices. Y concluidas las sesiones, salían los maestros del Congreso de Piriápolis a pasear por la Rambla de Piriápolis, qué sé yo. Y esa noche don Agustín había agarrado dos connotados militantes de extrema izquierda. Selmar Balbi era uno de ellos y Juan Lorenzo Ponce era el otro, y se paseaba por la Rambla, que estaba llena de maestros rurales que estaban tratando de escuchar, y miraban al consejero, Colorado, que se andaba paseando con aquellos monstruos radicales. Y con su mejor estilo irónico de siempre, don Agustín los saludaba inclinando la cabeza porque era sumamente cortés, y miraba a un lado y otro, y cuando se le agrandaban los ojos a los que estaban mirando, le decía, no destiñen, no destiñen. Estoy tratando de reponer anécdotas de un ser humano lleno de ternura y de talento, y que no se apartó jamás de la vida. Y me importa mucho esto porque esto tiene que ver con su concepción de la escuela. Es decir, fuerte. ¿De dónde lo conociste tú? ¿Cuál fue tu...? ¿De dónde lo conocí yo? ¿Qué compartiste con él? Pues estás contando... Con muchísimo gusto. Ya puedo saber. Con muchísimo gusto. Yo te cuento cuando lo empecé a conocer. Don Agustín Ferreiro, en un itinerario que yo llevo muy cortado acá, pero que se los voy a terminar igual, en algún momento fue inspector de escuelas en el departamento de Las Vallejas, inspector de zona, subinspector se llamaba en esa época, y y las desgracias nunca vienen solas, como decía Peloduro, y en ese mismo departamento mi padre era director de una escuela y era amigo de don Agustín Ferreiro. Ahí nos empezamos a conocer cuando yo era un niño muy chiquito. Andando los años, don Agustín Ferreiro, por resolución de la dictadura de Terra, fue trasladado de su cargo efectivo de inspector en Soriano a un cargo de inspector en Durazno. Y en Durazno la suerte o el destino quiso que el subinspector de zona fuera mi padre, donde también nos seguimos conociendo, me siguió conociendo él como un chiquilín que iba creciendo. Finalmente, don Agustín Ferreiro llegó a la Inspección Regional de Enseñanza Primaria, y uno de los compañeros de la regional fue mi padre. Y seguimos juntos. Pero si esto fuera poca acumulación de cosas, también es bueno decir que vivía a la vuelta a mi casa. En ese tiempo yo vivía en Vilar de Bo, entre Pando y Rocha, y don Agustín vivía en la calle Pando.
como era un hombre sumamente cuidadoso, por ejemplo, como él sabía que yo llegué al cerro por culpa de él, yo llegué a la dirección de la escuela del cerro por culpa de él, él me iba a buscar para que no llegara tarde a la escuela y me acompañaba a la parada cebándome mate y enseñándome siempre, enseñando cosas. Es por ahí que lo conocí. Es un conocimiento de largos años, pero además era un ser humano que no ocultaba su vida, al contrario, la sometía a discusión, la sometía a polémica. Era un ser humano que valía la pena conocerlo, que alegraba el contacto, la convivencia. Por ahí lo conocí. Yo digo siempre que yo llegué al cerro por culpa de él, porque yo era maestro y estudiaba en otro lado, estaba en la facultad de Derecho. Entonces la acumulación de cosas, la acumulación mal hecha, hizo que yo tenía un examen un viernes y el concurso el lunes. Ese examen terminó el viernes pasado a la medianoche, yo estaba muerto, no quería saber nada, y fui a mi casa a acostarme y dije, concurso nada. Y mi compañera de entonces me hizo una zancadilla, suele pasar, hay que estar atento. Mi compañera de entonces me hizo una zancadilla y fue a ver a don Agustín, que vivía a la vuelta, y le dijo, Hugo dice que no se va a presentar, que no está preparado, que no tiene tiempo, qué sé yo. Déjemelo a mí, dijo. Entonces, allá por media mañana llegó a mi casa, se sentó a tomar mate con la mayor seriedad del mundo. Me dije, ¿cuándo tenés el concurso? No, don Agustín, mire, yo no sé si no lo vas a dar. Me dijo, yo te voy a hacer un examen, me dijo. Entonces empezó a preguntar media docena de generalidades, y al término del cual, con la mayor seriedad del mundo, dije, no, presentate tranquilo, vos estás preparado ya. Y yo no sé si me convenció o no, pero concursé y me fue bien. Por eso él tiene la culpa de que yo haya llegado allí. Fueron muchas cosas, muchos aspectos de la vida de don Agustín Ferreyros y de la mía, a la que tengo infinitamente cosas para agradecerle, que van mucho más allá de los libros. Tuve la suerte de conocer algunos trabajos antes de que se publicaran, porque además escribía con pasión, con un cuidadosísimo estilo. Yo supongo que todos ustedes habrán leído algo de don Agustín Ferreyros. Sí. Con un cuidadosísimo estilo, para decirlo con un lenguaje actual, yo diría con un estilo de modé. Aquí no hay nadie tan joven como yo, pero si hubiera alguno tan joven como yo, tal vez se acordaría que hace años salía un periódico que se llamaba Marcha. ¿Ve? Entonces, ¿sos tan joven como yo? Y un periódico que se llamaba Marcha. Y en ese periódico que se llamaba Marcha escribía un español, que era un periodista brillante, que escribía con el seudónimo de Juan de Lara. Juan de Lara le dedicó uno de sus artículos a don Agustín Ferreyros para decir que los mejores libros escritos en idioma español en el Río de la Plata venían de la pluma de Agustín Ferreyros. No se refería a su contenido, se refería a su forma. Y efectivamente yo creo que es así. A ver, ¿qué les parece a ustedes esto? Yo voy a hablar un poco más de lo que sería el ambiente de la formación de Ferreyros. Es decir, el ambiente de la formación de Ferreyros quiere decir cuál es el ambiente cultural y político de la República Oriental del Uruguay a principios de este siglo. Y después pensaba en dar un texto
de esos textos poco conocidos de Ferreiro, según entiendo yo. Lamentablemente no tengo más que 3 copias de él. Si ustedes forman 3 grupos, hacemos 3 grupos de discusión y lo exponemos después. El tema que yo había elegido más de uno, pero el que me parece que puede ser más rico porque está más cercano a su modo de decir las cosas, es uno que se llama La ocultación de ignorancia en la escuela primaria. ¿Lo han leído? No. Ahora lo van a leer, pero déjenme decir alguna cosa más. Este país tuvo, desde el punto de vista de su evolución, algunas etapas bien importantes. La reforma vareliana le dio un sólido cimiento racional, filosófico, a todo el movimiento cultural posterior del Uruguay. Como si ello fuera poco, diríamos que el desarrollo desde el punto de vista económico del país en esa época, a principios del siglo, hacía pensar y ofrecía otras posibilidades. Voy a ver si encuentro alguna transcripción de esas que valgan la pena con respecto a esto. Qué cosa increíble este hombre, ¿no? En aquella época correré todos los riesgos menos el de ser tachado de que quise ocultar mi insuficiencia en un mundo de palabras, decía Ferreiro. Estoy hablando de textos inéditos. Casi todos los libros versan sobre principios pedagógicos, pero muy pocas veces nos dicen cómo hemos de aplicarlos, que debemos educar para la libertad, promover la exaltación de tales o cuales valores, evitar que quienes nacieron para grandezas queden parados en la mediocridad, etc. Cientos y cientos de páginas vienen para la exposición y crítica de ideales, doctrinas, teorías, pero se va a silencios o a diario lidiar, a silencios o a generalidades sin asideros acerca de los modos de actuar en el diario lidiar con los niños para abrir sus espíritus a tales horizontes. Mucha atención para los dichos y poca para los hechos, con la que muchas veces se establecen profundas diferencias entre la calidad del pensamiento y la de la acción. Cualquiera pensaría que si por medio de la palabra escrita quiero relatar una experiencia con el propósito de que otros la reproduzcan, debo proceder a narrar paso a paso y a lo menudo todas las instancias del proceso y suministrar con rigurosa precisión los datos pertinentes, de tal manera que mi lector, publicación en mano, pueda repetirla, analizarla, discutirla, rechazarla o incorporarla a su equipo de trabajo si así lo estimara conveniente. Sin embargo, en nuestra profesión se dan muy poco las publicaciones de tal índole. Algo que tiene que ver con la contextualidad de la educación, atento a la diversidad de cada medio, la variabilidad de circunstancias, la psicología propia de cada niño y la personalidad propia del docente, es el maestro mismo el que debe forjarse sus herramientas de trabajo, a plena libertad, en atmósferas de creación futura, a cubierto de imitaciones, defendiendo de cuánto puede ser una atadura
para el juego libre de su espíritu. Serían muchísimos las citas, y ustedes se aburrirían demasiado. Una escuela popular, como lo es en casi todo el orbe la primaria, si quiere ser fecunda, debe trabajar con lo del pueblo, no solo para que los niños hagan vivir sus conocimientos en palpitantes realidades, sino también para que por influencia de los propios escolares, aquel saber empírico de las masas se vaya impregnando de contenido científico.